Buenos días, aquí estamos otra vez para hablar sobre nuestra forma de percibir el mundo y de cómo nos dejamos asombrar por él. Ya habíamos nosotros hablado en otra ocasión de cómo las ideas que aprendemos se establecen en nuestro cerebro como filtros para poder ver el mundo y cómo vemos todo a través de las ideas. Hemos visto también cómo estas ideas construyen de hecho el mundo en el que vivimos y cómo nos hacen ser de una manera o de otra y cómo nos permiten disfrutar o no de las cosas que vemos. Bien, pero esta idea de que, por ejemplo, que vimos nosotros también, de que los recuerdos los podemos nosotros modificar y que los recuerdos, de hecho, cuando los recordamos modificados y los dejamos vulnerables y los dejamos listos para seguir siendo modificados y que nos causa una cierta desconfianza ahora de nuestros recuerdos, de lo que pensamos que somos y hemos sido, tiene implicaciones que son serias y que son muy importantes y que tienen que ver con el modo como disfrutamos ya no solamente el mundo real, sino también todas nuestras experiencias, como por ejemplo la lectura. Cuando a mí me preguntan por qué es importante leer o qué es lo que nos deja la lectura, yo me acuerdo de inmediatamente viene a mi mente esta facultad de los recuerdos de poder ser modificados y de cómo todos los recuerdos que nosotros tenemos y que reconstruimos y a partir de los cuales decimos yo soy, son en realidad en cierto modo fictivos. En realidad nosotros nos hemos hecho una ficción de nuestra propia vida. Nos contamos una historia que está basada en la realidad, sí, pero que también ha sido modificada a nuestro interés, según nuestros deseos, según nuestros temores. Quiere decir entonces que la vida que tenemos nosotros en nuestro cerebro, la vida real para nosotros, en realidad es hasta cierto punto una ficción. Cuando nosotros leemos, nosotros tenemos que reconstruir parte de la lectura. Tenemos que reconstruir los paisajes, tenemos que reconstruir los ambientes, tenemos que darle cara a los personajes, tenemos que construir las situaciones. Y entonces estas experiencias se crean en nuestra cabeza como si fueran reales en el mundo. Y en el momento que estamos leyendo o en el momento que recordamos lo que hemos leído, esos recuerdos tienen de hecho la misma calidad que los recuerdos que nosotros tenemos de la vida real. Es por esta razón que para mucha gente que lee, las novelas o los cuentos que leen son incluso más reales o más intensos que su propia vida real. Y hay una razón también para eso. Las novelas están hechas de modo que sean intensas, de modo que nos estén constantemente emocionando, que pasen cosas, que sea interesante. Mientras que la vida real está hecha más bien para que estemos tranquilos, para que estemos esperando. La mayor parte del tiempo en la vida real nos la pasamos esperando que nos traigan el café, esperando que llegue nuestra visita, esperando que llegue el taxi. Siempre estamos esperando. Mucha gente por eso, mientras tiene que esperar, se lleva un libro en la mano. Porque en esas mismas 2 horas en las que está sentada esperando que lo reciba el médico, él puede ir a la luna, puede convertirse en asesino, puede resolver un crimen, puede ser un capitán de barco, y todo sin daño, sin peligro, y además con una intensidad semejante a la de sus propios recuerdos. De ese modo, la literatura, o más bien lo que pasa en nuestro cerebro cuando leemos literatura, es tan parecido a lo que pasa cuando recordamos, que muchas veces las experiencias que tenemos leyendo no las podemos diferenciar tan claramente de las experiencias que hemos tenido en la vida real. Y esto es muy importante porque significa entonces que la literatura, o prácticamente todas las lecturas, nos permiten tener experiencias que de otro modo no tendríamos. No tendríamos estas experiencias. No podríamos nosotros platicar con gente que no existe y que inventamos nosotros y que están en los cuentos y que están en las novelas. No podríamos convivir con personajes históricos a los que ya no tenemos acceso. De hecho, no podríamos estar
como estamos, platicando con los autores de los libros, ¿sí? A veces incluso pienso que la literatura es mejor que la Ouija, porque nos permite hablar con gente muerta. Yo tengo muchos amigos que nadie más puede ver, ¿no? Como Cortázar, Borges, ¿no? Y no me siento mal por eso. Esos amigos están muertos, pero son mis amigos, ¿no? No es que los que vengan y me hagan travesuras en la noche, simplemente es que yo puedo platicar con ellos y yo puedo tener experiencia con ellos cuando abro un libro de ellos. Este tipo de experiencias y la capacidad que nos dan también las novelas de podernos meter en la personalidad de otras personas, de otros personajes, de poder sentir y de poder vivir las experiencias de otros, nos dan una nueva visión acerca de lo que es el ser humano y nos permiten entrenarnos en esta cualidad que es importantísima, que es la empatía. Cuando nosotros leemos mucho, aprendemos mucho de cómo es el resto de la gente y entonces mejoramos nuestra capacidad de empatía. La empatía es muy importante porque nos permite poder establecer relaciones sanas con la gente, poder ponernos en el lugar del otro y poder establecer, poder pensar cómo siente o piensa el otro y poder comprenderlo. Sin la empatía, nosotros simplemente no podríamos funcionar como seres humanos. La literatura mejora la empatía. La literatura nos da un lugar en nuestra comunidad y nos hace sentir pertenencia a una tradición. Cuando nosotros leemos mucho, entonces tenemos experiencias que no podríamos tener de otro modo, conocemos gente que no podríamos conocer de otro modo, mejoramos nuestra empatía y además nos situamos en nuestro lugar como seres humanos, como pertenecientes a este proyecto del que no podemos escapar, del que somos hijos, del que somos iguales, que se llama humanidad. En todo eso nos mejora siempre la lectura. La lectura nos hace mejores personas. Muchas gracias.